Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Queremos iniciar la lección de hoy nuevamente con una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este día. Gracias por abrir tu palabra y estudiarla. Y te suplicamos que nos ayudes a ponerla en práctica. Oh Padre Celestial, quédate con nosotros mediante este estudio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. El día de hoy estamos estudiando una porción muy interesante de la lección de la escuela sabática, porque nos viene hablando de tener la disposición a escuchar. Sabe que nosotros muchas veces estamos muy dados a hablar y hablar, y a veces monopolizamos muchas conversaciones, pero nosotros también debemos aprender a escuchar a los demás. Y en este caso, debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y precisamente la Escritura siempre nos ha mencionado que el Espíritu de Dios nos habla a través de la conciencia. Es aquella vocecita que nos dice allá muy adentro lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Así que nosotros debemos aprender a escuchar a esa vocecita que nos habla constantemente diciéndonos lo que debemos hacer y también lo que debemos estudiar y ver. Así que es muy importante entonces que nosotros hagamos eso. ¿Se ha preguntado usted alguna vez o ha escuchado alguna vez esta voz, la voz del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que habla allí muy adentro a tu conciencia y después no le haces caso a esa voz y después entonces piensa, oh, si lo hubiera hecho caso, no lo escuché y las cosas salen mal. Precisamente porque no escuchaste la voz de Dios. Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, Dios sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar en el futuro. Y por eso si nosotros escuchamos la voz de Dios y consultamos a Dios y obedecemos esa voz, dice Josué 1:8 que nos va a ir bien, muy bien. Ahora bien, encontramos en la lección de hoy una experiencia con el niño Samuel. Vamos a leer allí en nuestras Biblias, Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Eso es fundamental e importante, porque nosotros vemos las veces anteriores que Dios llamó a Samuel y no entendió lo que Dios quería hacer, porque era una experiencia nueva para Samuel, una experiencia nueva, y por eso fue y consultó a Elí. Pero encontramos algo interesante también en esta lección, es que Samuel, un niño instruido por sus padres, fue inducido por el Espíritu Santo a estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y, lo más importante, a obedecer la palabra de Dios. Así que el niño Samuel fue muy instruido por sus padres y especialmente por su madre Ana. Ana dedicó su hijo al Señor y fue recompensada con otros 5 hijos, ¿verdad? 3 hijos y 3 hijas. Y por eso dice la Escritura allí en Mateo 19:29, ¿verdad? Que el Señor nos dará 100 veces tanto
de lo que tenemos, aún en esta vida, porque esta es una promesa no para la vida eterna. Esta es una promesa para nosotros hoy en el presente. Si somos fieles al Señor, si entregamos todo al Señor, el Señor nos dará 100 veces tanto de lo que tenemos ahora. Y lo dice Mateo 19, 29, y también lo dice el doctor Lucas en capítulo 18, versículo 30. Así que mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, es muy importante entonces que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque así como Dios vino y llamó directamente a Samuel, el Espíritu de Profecía nos dice que Dios nos habla hoy en 3 maneras diferentes. Dios nos puede hablar precisamente a través de la Escritura, porque estudiando las Sagradas Escrituras, allí conocemos la voluntad de Dios para nosotros. En segundo lugar, Dios puede tener un acto providencial con nosotros, algo que no esperamos, se dio. Es un acto providencial de Dios. De esa manera Dios nos puede hablar. Y en tercer lugar, Dios nos puede hablar también a través de impresiones al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios constantemente hace impresiones en nuestro corazón, en nuestra mente. Es aquella vocecita que escuchamos muchas veces lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si nosotros no le hacemos caso, entonces ahí cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, pero si queremos que nos vaya bien, debemos escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios y no solamente a escucharla, sino a estudiar, a ponerla en práctica en nuestra vida. Así que mientras todo esto ocurría, el niño Samuel iba creciendo, ¿verdad? Y Eli y sus hijos precisamente iban cada vez más en decadencia. ¿Por qué? Porque sus hijos no obedecían la palabra de Dios. Aquí, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 17 y 18, y vamos a leer también el 30, eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Allí vemos, mientras el sacerdocio de Elí y de sus hijos iba en decadencia, porque dice aquí, ¿verdad?, que menospreciaban la ofrenda de Jehová, el servicio a Jehová, ¿verdad?, tergiversando la salvación de Jehová, el niño Samuel, dice aquí el versículo 18, ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Este efod de lino no podemos comparar con el efod que llevaba el sacerdote. Era una construcción diferente, el mismo que llevaba David precisamente cuando danzaba, dígase que tenía un efod de lino. Ahora bien, el versículo 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, versículo 30, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Allí precisamente el profeta Elí, aunque él trató precisamente de orientar y de hablar con sus hijos, pero sus hijos no le hicieron caso porque ya estaba en una abierta rebelión contra Dios, ¿verdad? Dice que habiéndose rendido a las malas pasiones, omni y fines, no tenían el debido concepto de Dios a quien debían servir. Así que estos jóvenes precisamente se entregaron a sus pasiones y comenzaron a ofrecer sacrificios que Dios no aceptaba porque ellos menospreciaban la ofrenda de Jehová. Así que, apreciados amigos, apreciados hermanos, nosotros debemos diferenciar la voz de Dios cuando nos habla y estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, esa vocecita que habla nuestra conciencia. Apreciado amigo, apreciado hermano, escuchemos esa voz y obedezcamos la voz de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.